Trabajaremos con ecuaciones diferenciales de primer orden. Recordemos que una ecuación diferencial es una ecuación en donde la incógnita es una función. En particular, ecuaciones diferenciales ordinarias son ecuaciones diferenciales en las que la función incógnita es una función de una sola variable. Trabajaremos inicialmente con ecuaciones diferenciales de primer orden. Una ecuación diferencial de primer orden tiene la forma, si la planteamos en forma explícita, y' igual a f de x y. Y' es la derivada de la función incógnita. La solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, la solución general, es una función que depende de una constante arbitraria c y que satisface la ecuación diferencial planteada para todo valor de c, teniendo en cuenta además que solución particular es aquella que obtenemos cuando asignamos a C un valor determinado. En general, vamos a pedir soluciones particulares cuando trabajemos con problemas de valores iniciales. En este caso, por ejemplo, se plantea y' igual a y cuadrado y con la condición inicial y de 2 igual a 4. Es decir, la función incógnita evaluada cuando x es igual a 2 toma por valor 4. Decir que y' es igual a y cuadrado implica establecer que diferencial de y sobre diferencial de x es y cuadrado. Esta es una de las formas más simples que se puede plantear para una ecuación diferencial de primer orden ordinaria, en donde nosotros podemos, como veremos luego, separar las variables. Podemos reescribir esta ecuación diferencial como 1 sobre y cuadrado diferencial de y igual a diferencial de x, lo cual nos permite integrar miembro a miembro la igualdad. Y llegamos a menos 1 sobre y igual a x más c. Esta ecuación también se puede expresar como menos 1 sobre y menos x igual c, que plantea una forma, podemos multiplicar ambos miembros por menos 1, una forma para la solución general de la ecuación. También podríamos hallar la forma explícita, podríamos despejar y en esta ecuación. En ambos casos estamos encontrando la solución general para la ecuación diferencial dada y se puede verificar si esta es realmente la solución hallando la derivada y verificando que se cumple la relación y' igual a y cuadrado. Como tenemos la condición inicial y de 2 igual a 4, podemos, y vamos a hacerlo, encontrar la solución particular, es decir, el valor de c para el cual esta igualdad se verifica. Tomamos la solución general y reemplazamos x por 2 e y por 4 para encontrar de este modo el valor de c, en este caso menos 9/4. Si lo tomamos con una de las formas que habíamos encontrado, en particular la forma explícita, para la solución general. Podríamos también trabajar con la forma implícita de la solución general. Ambas soluciones particulares son equivalentes. Es la misma expresada de diferente manera. Entonces, dentro de las ecuaciones diferenciales de primer orden, la forma más simple en la cual podemos observar una ecuación diferencial de primer orden es la ecuación diferencial de variables separables.
Generalmente se da esta situación cuando nosotros podemos pensar que Y' se puede entender como un producto de dos funciones, una de variable x y otra de variable y. En este caso, diferencial de y sobre diferencial de x igual 6x cuadrado sobre 2y más coseno de y es un ejemplo. Nosotros podemos separar las variables para luego poder integrar miembro a miembro la igualdad y llegar a la solución general de esta ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En este caso particular no vamos a poder encontrar la forma explícita para la solución general. Nos quedamos con esta expresión implícita. Como tenemos una condición inicial, vamos a encontrar la solución particular. Reemplazamos en la solución general x por 1 e y por pi, de modo tal de llegar al valor de C para el cual la relación se cumple. De este modo llegamos a la solución particular. Veremos otro ejemplo. En esta ecuación diferencial que se pide resolver, tenemos exactamente el caso planteado o la forma planteada en la filmina anterior. Y' es el producto, la derivada de la función incógnita es el producto de dos funciones, una de variable x y otra de variable y. Iniciamos reemplazando y' por diferencial de y sobre diferencial de x para luego separar las variables e integrar miembro a miembro ambas igualdades. De modo que logaritmo natural de y resulta igual a x cubo sobre 3 más la constante c. Podemos dejar planteada la solución general a la cual hemos llegado en forma implícita o también podemos despejar y llegar de este modo, teniendo en cuenta además que si en el exponente tenemos una suma, esto proviene de un producto de potencias de igual base, y teniendo en cuenta también que la exponencial de c es un número, es una constante, podemos plantear la forma explícita de la solución general como y igual a a, la constante, por la exponencial de x cubo sobre 3. De este modo tenemos las dos formas para el planteo de la solución general de la ecuación dada. Veremos ahora el trabajo con ecuaciones diferenciales homogéneas o reducibles a variables separables. Cuando vamos a ir por este camino, cuando podemos pensar que la derivada de la función incógnita se puede plantear como una función de la variable y sobre x o x sobre y, tomaremos este camino. Vemos que en esta ecuación diferencial, si dividimos ambos miembros de la igualdad por x cuadrado y luego distribuimos el denominador en el segundo miembro de la igualdad, tenemos diferencial de y sobre diferencial de x igual a y sobre x menos y sobre x elevado al cuadrado. Entonces estamos en la condición o en la situación planteada al inicio. Y' depende de y sobre x. Entonces
Hacemos la sustitución y sobre x igual a u. Despejamos y es igual al producto de u por x, donde u es una función de variable x, así lo entendemos. Entonces, y' es u'x más u, derivada del producto, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera u por la derivada de la segunda. Con esto vamos a sustituir tanto y' como y sobre x. Podemos cancelar u en ambos miembros de la igualdad, de modo que llegamos a u'x igual a menos u cuadrado, teniendo en cuenta que u' es la derivada de u respecto de x. Y estamos entonces en condición de separar las variables. U en el primer miembro de la igualdad, x en el segundo miembro de la igualdad, y nos disponemos a integrar. Al integrar, llegamos a menos u a la menos 1 igual a menos logaritmo natural de x más c, y volvemos atrás la sustitución. Si u es y sobre x, u a la menos 1 es x sobre y. Y tenemos la solución general de nuestra ecuación homogénea o reducible a variables separables, dada en forma implícita. Aquí tenemos otro ejemplo. Derivada de y respecto de x igual a y sobre x más coseno de y menos x sobre x. Podemos distribuir el denominador en el argumento del coseno y vemos que nuevamente y' depende de y sobre x. Hacemos la sustitución y sobre x igual a u, de donde y es igual a u por x, y derivando, aplicando la derivada del producto, y' es igual a u' por x más u. Con todo esto sustituimos en la ecuación diferencial. Podemos cancelar, igual que en el caso anterior, u en ambos miembros de la igualdad y reemplazar u' por derivada de u respecto de x. Luego separamos las variables y estamos en condiciones de integrar ambos miembros de la igualdad. Entonces tenemos que integrar 1 sobre coseno de u menos 1, diferencial de u, y 1 sobre x, diferencial de x. Vamos a recurrir a la tabla de integrales para encontrar la integral de 1 sobre coseno de u menos 1, que diferencial de u, que es lo mismo que decir la integral de secante de u menos 1, diferencial de u. El segundo miembro se integra de forma inmediata. Entonces, de acuerdo a la tabla de integrales, aquí vemos la fórmula para la integral de coseno a la menos 1 de u, diferencial de u. Aplicamos la fórmula y volvemos atrás la sustitución, reemplazando u por y sobre x. Podemos operar algebraicamente y llegamos a la solución general de esta ecuación diferencial ordinaria reducible a variables separables. Otras de las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que se presentan con frecuencia son las ecuaciones diferenciales lineales. Estas responden al modelo y' más p de x por y igual a q de x. Podemos ver que reorganizando la información de la ecuación diferencial hay correspondencia con este modelo.
Para estos casos suponemos que la solución de la ecuación diferencial ordinaria es una función y producto de dos funciones u y b de variable x, ¿sí? Cuando decimos y igual a u por b, estamos considerando que y es igual a u de x por b de x, de modo tal que este producto de dos funciones satisfaga, verifique la ecuación diferencial. Y vamos a hacerlo necesario para que esta ecuación diferencial dada se cumpla. Si I es solución de la ecuación diferencial, entonces al reemplazar I e I' en la ecuación diferencial se debe verificar esta ecuación. I', como derivada del producto, es u'b más u por b'. Reemplazamos. Una vez que reemplazamos, podemos vamos a asociar los dos términos centrales, es decir, vamos a asociar v' más 3x cuadrado por u por b y vamos a pedir como condición que la suma de estos dos términos sea nula. De modo que vamos a desdoblar de alguna manera la ecuación diferencial dada en dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden de variables separables. En estos dos términos tenemos un factor común que es u, lo extraemos, y teniendo en cuenta que nosotros habíamos propuesto o habíamos planteado que la solución de la ecuación diferencial lineal dada es el producto de u por b, dos funciones de variable x, vamos a decir que u es distinto de 0, ¿sí? U de x es distinto de 0, de modo que para que la igualdad se cumpla debe ocurrir que b' más 3x cuadrado por b tiene que ser nulo. B' es la derivada de b respecto de x y vamos por la separación de las variables. Asociamos las variables o los términos en la variable b en el primer miembro de la igualdad y los términos en la variable x en el segundo miembro de la igualdad para luego integrar ambos miembros de la igualdad. De modo tal que b es la exponencial de menos x al cubo. Ahora tomamos lo que habíamos dejado pendiente, es decir, u'b menos 6x cuadrado tiene que ser nulo para que la igualdad se cumpla. Y reemplazamos b por la función que hemos encontrado. Separamos las variables e integramos ambos miembros de la igualdad. U es 2 exponencial de x cubo más c. Estamos buscando la solución general de la ecuación diferencial, de modo que habíamos planteado i igual a u por b y encontramos dos funciones, u y b, que verifican esta ecuación diferencial. Armamos la solución general sustituyendo u y b por las funciones encontradas, aplicamos propiedad distributiva y llegamos así a la solución general de nuestra ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Acá tenemos otro problema. Este es un problema con valores iniciales porque tenemos una condición y de 1 debe ser igual a 2 para la solución del problema. Partimos de la ecuación diferencial. Vemos que si dividimos ambos miembros de la igualdad por x cuadrado, se ajusta al modelo lineal. I' más p de x por i igual a q de x,
En este caso P de X es 1 sobre X y Q de X es 1 sobre X cuadrado. Entonces, como en el caso anterior, proponemos como solución el producto de dos funciones U y B. Derivamos aplicando regla del producto y le pedimos que verifique la ecuación diferencial. Sustituimos en la ecuación diferencial, igualamos a 0, los dos términos centrales, extraemos factor común U, como en el caso anterior U tiene que ser distinto de 0, entonces B' más 1 sobre X por B debe ser nulo, B' es derivada de B respecto de X, separamos las variables para luego integrar ambos miembros de la igualdad. De modo que B es X a la menos 1 o bien 1 sobre X. Tomamos U'B menos 1 sobre X cuadrado igual 0, reemplazamos B y buscamos separar las variables U y X. Una vez separadas, vamos a integrar y de este modo encontramos las dos funciones U y B que multiplicadas son la solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden que estamos resolviendo. Resolvemos este producto y llegamos de este modo a la solución general. Como teníamos una condición inicial y de 1 igual a 2, vamos a reemplazar en la solución general X por 1 e Y por 2 para poder hallar el valor de C. De modo tal que la solución particular es Y igual a 1 sobre X por logaritmo natural de X más 2 sobre X o 1 sobre X por 2. Otro tipo de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ecuaciones diferenciales de primer orden exactas. Cuando pensamos en una ecuación diferencial de primer orden exacta, cuando podemos pensar que la solución de la ecuación diferencial que estamos buscando es una función definida implícitamente a través de la ecuación f de xy igual 0, de modo tal que el diferencial total es nuestra ecuación diferencial, es decir, que la derivada parcial respecto de x diferencial de x más la derivada parcial respecto de y diferencial de y igual 0 se corresponde con nuestra ecuación diferencial que en términos de la teoría teníamos planteado como m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Una función tal que m sea la derivada parcial respecto de x de la función buscada y n sea la derivada parcial respecto de y de la función buscada. Para eso vamos a tener en cuenta lo que se conoce como criterio de exactitud. Es decir, vamos a pedir que la derivada de m respecto de y sea igual a la derivada de n respecto de x. En este caso, la derivada de m respecto de y es 1, al igual que la derivada de n respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar la función buscada, vamos a buscar en realidad, vamos a igualar
la derivada parcial respecto de x de la función buscada a m, de modo tal que la función que estamos buscando, ¿sí? Si la derivada parcial respecto de x de la función que buscamos es nuestra m de xy, la función buscada será la integral de esa función respecto de x más alguna función de variable y que hayamos perdido al derivar respecto de x. Integramos y ahora pedimos que la derivada respecto de y de nuestra función coincida con esto. Nos va a permitir encontrar esta función de variable y de la cual hablamos anteriormente. Al integrar, h de y es igual a y cuadrado. De modo tal que f de xy es x cuadrado más y por x más h de y, en este caso y cuadrado. Y la solución general es f de xy igual c. Por lo tanto, será x cuadrado más ix más y cuadrado igual c. Hemos resuelto esta ecuación diferencial exacta. Aquí tenemos otro planteo, pero como un problema de valores iniciales, dado que nos dan la condición que la función evaluada, la función y la función incógnita evaluada en pi sobre 2 debe tomar valor 0. Trabajamos con la ecuación dada, multiplicamos ambos miembros por diferencial de x para llegar a esa forma de la ecuación diferencial exacta. Verificamos que se cumple el criterio de exactitud. La derivada de m respecto de y es exponencial de x por coseno de y, al igual que la derivada de n respecto de x. Entonces vamos a buscar una función tal que su derivada respecto de x sea nuestra función exponencial de x por seno de y más coseno de x, y podemos integrar ambos miembros de la igualdad en busca de la función f de xy, teniendo en cuenta que podemos haber dejado atrás al derivar respecto de x alguna función de variable y. Integramos, le pedimos a la derivada respecto de y de esta función que estamos encontrando que sea igual a n. Aquí entonces igualamos la derivada parcial respecto de y de la función encontrada a nuestra función n de xy, en este caso exponencial de x por coseno de y más 3 por exponencial de 3y. Esto nos permite hallar h' de y e integrar para encontrar esta función de variable y que forma parte de la función f de xy que estamos buscando. La función encontrada entonces es exponencial de x por seno de y más seno de x más exponencial de 3y. La solución general de la ecuación aquí la tenemos, y ahora prestamos atención a la condición del problema. Y en pi sobre 2 toma valor 0. Reemplazamos x por pi sobre 2 e y por 0 para hallar la constante c que nos permite encontrar la solución particular a nuestro problema.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias se asocian a modelos matemáticos que nos permiten resolver problemas. Es decir, si nosotros tenemos un problema con distintos planteos, suposiciones o supuestos, a partir de estos supuestos se expresa el problema, se lo modela a través de una ecuación diferencial. Esto hace a la formulación matemática del problema. Una vez que tenemos la ecuación diferencial, resolvemos y obtenemos nuestra solución. Esta solución nos permite presentar predicciones al modelo, que pueden ser gráficas o analíticas. Luego de encontrarlas, lo que tenemos que hacer es verificar, contrastar con hechos conocidos. Si el modelo y la solución se ajusta a la situación planteada, podemos seguir avanzando. En caso contrario, suele ser necesario modificar las suposiciones o supuestos del modelo y cambiar o reformular el problema. Uno de los problemas que se pueden resolver a través de ecuaciones diferenciales ordinarias son los problemas de mezclas. Por ejemplo, este problema plantea un tanque que contiene 20 kilogramos de sal disuelta en 5.000 litros de agua y se introduce salmuera al tanque que contiene 0,03 kilogramos de sal por litro de agua a razón de 25 litros por minuto. La solución se mantiene mezclada por completo y sale del recipiente con la misma razón. ¿Cuánta sal queda en el recipiente después de media hora? Tengamos en cuenta que el cambio, ¿sí?, en la cantidad de sal que tenemos en el recipiente varía en el tiempo, de acuerdo a esta diferencia entre lo que entra y lo que sale del tanque, en términos de sal. Si la derivada de I respecto de T es la razón de entrada menos la razón de salida, y nosotros tenemos un tanque al cual ingresan 0,03 kilogramos por litro de sal, y ese ingreso se produce a razón de 25 litros por minuto, entonces la razón de entrada será de 75 sobre 100 kilogramos por minuto. La razón de salida también tiene que ver con la cantidad de sal que sale del recipiente. Sabemos que en el instante T tiene una determinada cantidad de kilogramos de sal en los 5.000 litros de agua del recipiente, pero sabemos que la salida también se produce a razón de 25 litros por minuto. Si trabajamos algebraicamente, llegamos a esta expresión que podemos simplificar trabajando con común denominador en el segundo miembro de la igualdad. Esto nos permite plantear una ecuación diferencial que vemos es una ecuación diferencial de variables separables. Asociamos las variables, integramos y llegamos a la solución general que podemos plantear en forma implícita o en forma explícita en este caso, porque es posible despejar la variable i.
tengamos en cuenta siempre que si en el exponente aquí de E tenemos menos 1 sobre 200t más C, entonces a esto lo podemos expresar como exponencial de menos t sobre 200 por exponencial de C, y ese exponencial de C es una constante que en este caso llamamos A. Finalmente llegamos a la solución general dada en forma explícita para este problema. En el instante 0 sabemos que hay 20 kilogramos de sal. Y esta condición nos permite encontrar el valor de la constante A de la solución general, dando lugar a la solución particular al problema. Como nos preguntan cuánta sal habrá después de media hora, reemplazamos t por 30, dado que la solución hallada toma el tiempo en minutos, y llegamos a que al cabo de media hora tendremos aproximadamente 38,1 kilogramos de sal en el tanque. Otro tipo de problemas que se pueden modelar a través de una ecuación diferencial son los modelos de crecimiento poblacional, que puede ser de la forma más sencilla cuando consideramos solamente el supuesto de que la población crece en forma proporcional al tamaño de la propia población. Esta suposición es razonable en el caso de que nosotros trabajemos en una situación de condiciones ideales donde no tenemos depredadores, el ambiente tiene nutrición, acceso a la nutrición ilimitada, no tiene ningún tipo de problemas. ¿Sí? Una situación ideal. Con este supuesto vamos a resolver el siguiente problema. Un habitante común de los intestinos humanos es la bacteria Escherichia coli. Una célula de esta bacteria en un caldo de cultivo se divide en 2 células cada 20 minutos. La población inicial de un cultivo es de 60 células. Halle una expresión para la cantidad de células después de T horas. Entonces, sabemos que la razón de cambio de la población en el tiempo es proporcional al tamaño de la población. Eso es, la derivada de P respecto de T es igual a K, la constante de proporcionalidad, por P. Es una ecuación de variables separables. Separamos las variables, integramos y llegamos a que P es exponencial de K por T más C. Podemos expresar como exponencial de K por T por exponencial de C, donde exponencial de C es una constante que vamos a llamar A. Sabemos que en el instante 0, o sea, en el punto de partida, la población inicial es de 60 bacterias. Entonces, para t igual 0, la población es 60. Reemplazamos en la ecuación, en la solución encontrada, y esto nos permite encontrar el valor de la constante A. A es 60. De modo que llegamos a la expresión población igual a 60 por exponencial de K por T. Sabemos que
cada 20 minutos la población se duplica. 20 minutos es 1/3 de hora. Entonces, como el problema nos pide determinar la población una vez que transcurran t horas, vamos a considerar esos 20 minutos en términos de horas. Si t es igual a 1/3, p será 120. La población se habrá duplicado. Usando este dato y reemplazando, vamos a poder encontrar el valor de la constante K. Y con ello lo que el problema nos solicita. La población de bacterias está dada por 60 por 8 a la t, donde t es el tiempo en horas. Con lo cual hemos resuelto el problema.